Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. En esta estación pedimos por la familia Bustos Ortega Vargas, Díaz del Ángel y por todas las familias. Después de haber bajado a Jesús de la cruz, lo llevaron al sepulcro. He aquí el ejemplo más grande de humillación. Escuchemos a San Pablo. Lectura Filipenses, capítulo 2, versículos de 2 al 8. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir y no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al contrario, cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se aniquiló a sí mismo, tomando la condición de siervo, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló, obedeciendo hasta la muerte, y muerte en una cruz. Palabra de Dios. Aquí vemos todo lo contrario de la actitud de Adán y Eva, nuestros padres de la desobediencia. Siendo hombres quisieron ser iguales a Dios. Jesús, siendo Dios, se hizo igual a nosotros para salvarnos. El silencio del sepulcro tiene mucho que enseñarnos. Señor Jesús, que te has humillado, rebajándote hasta hacerte hombre con nosotros y recibir una muerte en la cruz. Abre tu divino corazón y derrama tus gracias divinas desde ese trono de amor, de misericordia, para que todos nos convirtamos a ti, oh Cristo. No es preciso, dijiste, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. Basta que me ames con fervor. Háblame pues aquí con sencillez, como hablarías al más íntimo de tus amigos, como hablarías a tu madre, a tu hermano, a tu padre. Aquí estoy yo que te escucho. Háblame con el corazón, con humildad, con sencillez. Si yo he pagado por tus culpas, por tus pecados, es porque te amo con este amor. Desde el altar de la cruz, yo quise ofrendarme al Padre por ti. Mírame. Aquí estoy para amarte eternamente. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Mientras lo crucificaban, la gente estaba ahí mirando. Los jefes de los sacerdotes, jefes de los judíos y los maestros de la ley se burlaban de él diciendo: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Has salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. En este momento se van crucificando a los ladrones y a Jesús. En este momento levantan la cruz. La cruz que es levantada es del ladrón Dimas. La segunda cruz que es levantada es del ladrón Gestas. Jesús es crucificado. Ha puesto su confianza en y Dios lo ama como Él dice que lo salve, pues Él mismo dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y cuanto mayores eran las blasfemias y los improperios, en lo alto del madero se oyó la voz de Jesús, que poniendo en el cielo su mirada suplicante y olvidando sus tormentos, decía con infinita ternura: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús está clavado a la cruz, sufriendo gravemente a causa de nuestros pecados. Sin embargo, sus palabras solo expresan perdón para aquellos que lo han crucificado. Jesús perdona a las autoridades judías que han decidido su muerte y lo han entregado a Poncio Pilatos. Perdona también al pueblo que ha gritado hasta el cansancio: crucifícale, crucifícale, obteniendo la condena de Jesús y la liberación de Barrabás. Perdona a los soldados romanos que lo han golpeado salvajemente y sin ninguna misericordia. Su corazón es una fuente inagotable de perdón. Repite muchas veces: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún así, ¿seguimos dudando de su amor? ¿Seguiremos abusando de su perdón, continuando nuestras vidas de pecado? ¿O nos consideramos a una vez por todas a romper con esa conducta que lo sabemos bien le desagrada a Dios? No vale. ¿Optaremos al fin por emprender el camino de la conversión? Los soldados escribieron una inscripción sobre la cruz, el cual decía el porqué de su condena. Esto es Jesús, el Rey de los judíos.
¡Ja, ja, ja, ja! También uno de los malhechores lo insultaba diciendo: ¿Que no te haces llamar hijo de Dios? Entonces sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros también. Tú no tienes temor de Dios. Tú que estás en el mismo suplicio. Este hombre no ha hecho nada. En cambio nosotros sí merecemos este castigo. Gracias. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Gracias. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí dos actitudes que podemos tomar ante el escándalo de la cruz. Obviamente, solo una de ellas conduce a la vida eterna, el paraíso prometido. La actitud del primero de los malhechores, que no piensa como Dios, sino como los hombres. Este presenta como un nuevo tentador, que pide una intervención espectacular de Dios. Nuestro Señor bien pudo responderle: aléjate de mí, Satanás, eres para mí un obstáculo. La actitud de quien ha sido llamado el buen ladrón es una actitud distinta. Sabe reconocer en el suplicio y el escándalo de la cruz al Mesías esperado. No se deja llevar por las apariencias. Sabe en quién ha puesto su confianza. Sus palabras son una ejaculatoria que podemos lanzar frecuentemente al corazón de Dios. Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Si lo hacemos confiadamente y con un corazón sincero, no será difícil que escuchemos también la respuesta de Jesús dirigida a cada uno de nosotros. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, traspasada y dolorosa, viendo a su hijo, al que más amaba. Hijo mío, carne de mi carne, corazón de mi corazón. Padre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Jesús, María y el discípulo predilecto protagonizan este bello momento. Jesús no quiere dejarnos huérfanos, por eso envía a su Espíritu, que estará siempre con nosotros, pero también ha querido regalarnos a su madre. Se trata de un regalo muy especial, puesto que lo hace en un momento muy significativo, poco antes de morir. Llama la atención que no se dice el nombre del discípulo predilecto, tal vez para que cada uno de nosotros pueda añadir allí su nombre, con tal de que nos portemos como discípulos. Hoy, al pie de la cruz, escuchemos a Jesús que nos dice: a ti, a mí y a todos los seres humanos, ahí tienes a tu madre. Ojalá que también tengamos la actitud del discípulo predilecto, llevándonos a María a nuestra casa y tratando de imitarla. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la región se cubrió de tinieblas. Jesús, con imponderable angustia, levantando su cabeza, puso su mirada casi sin luz en el cielo, y con una voz grande, eco de todas las tristezas, exclamó con amargura infinita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con esas palabras da inicio el Salmo 22. Todo este salmo es una súplica que se hace en el momento de grave sufrimiento y abandono. La primera parte presenta
Por un lado, la lejanía de Dios y por otra, la cercanía amenazante de los enemigos. Sin embargo, concluye con una esperanza triunfante. El creyente sabe que cuando pide auxilio, Dios lo escucha. Por eso espera confiadamente la intervención oportuna de Dios. Los estudiosos piensan que Jesús rezó este salmo, si no completo, por lo menos una buena parte de él. De hecho, las narraciones evangélicas de la pasión y muerte de Jesús están impregnadas de frases y situaciones descritas en el Salmo 22. No se trata, pues, de unas palabras que expresen el desaliento, expresan una gran confianza en el Señor. Aparentemente, el Padre ha abandonado a Jesús en las manos de sus enemigos. Sin embargo, al rezar este salmo, Jesús expresa su confianza en aquel que es capaz de librar su vida de la espada. Como se dio en el pasado, una vez más lo va a atender en esta grande tribulación y le conservará la vida. Al oírlo, algunos de los presentes exclamaron: ¡Está llamando a Elías! Déjalo, veamos si viene Elías a librarlo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había cumplido, dijo: Tengo sed. Jesús pronuncia estas dos palabras: tengo sed. Dice San Juan que lo hizo para que se cumpliese la Escritura. Son palabras del Salmo 22, en el que el salmista expresa que tiene seca como una teja la garganta y la lengua pegada al paladar. Jesús continúa rezando este salmo de confianza y abandono completo en las manos del Padre, pues sabe que a pesar del aparente silencio de Dios y de los sufrimientos que padece, el Padre está siempre con él y jamás lo abandonará. A los padres de la Iglesia les ha gustado expresar que Jesús también tiene sed de que se realice entre nosotros el reino de Dios, de que todos los seres humanos se salven y vivan como verdaderos hijos de Dios. Jesús continúa teniendo sed de que el plan de Dios se realice en cada uno de nosotros, pues desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿No podríamos poner nuestro granito de arena para que esto sea posible? ¿No podremos ayudar a Jesús sea conocido por tanta gente que aún desconoce el Evangelio? ¿Por qué no luchamos para que nuestros familiares y vecinos conozcan también a Jesucristo? Hermanas y hermanos, Jesús también tiene sed de nuestro amor desinteresado y comprometido, que se manifiesta con una verdadera preocupación por la salvación de nuestros hermanos. No lo vayamos a defraudar. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Luego, un soldado tomó una esponja, lo empapó de vino y poniéndole en la punta de la caña, le dio de beber, pero Jesús no la probó. Luego Jesús dice: Todo está cumplido. Todo está cumplido, dijo Jesús. Es una expresión de triunfo. El Hijo ha cumplido cabalmente la misión encomendada por el Padre. Jesús ha redimido al género humano y nos ha mostrado el camino de la salvación. Todo está cumplido. La salvación está cerca de nosotros. Ahora tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de Dios. En la cruz, Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud. Porque Cristo cumplió la voluntad de Dios y gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su cuerpo una vez para siempre, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Se han cumplido pues todas las promesas que Dios hizo a nuestros padres. Solo resta a nosotros perseverar en el camino que Jesús nos propone, confiando en el Señor, que jamás abandona la obra de sus manos. La voz de Jesús, potente
llena de amor y confianza, infinita confianza puesta en su Padre, grita con fuerte voz: Padre, en su mano encomiendo mi espíritu. Estas palabras, pronunciadas por Jesús poco antes de morir, están tomadas del Salmo 31. El contexto de este versículo nos muestra que Dios es para el creyente una roca de refugio, un recinto amurallado, una fortaleza protectora. Es, pues, un grito de confianza en el Padre, que en el momento oportuno inclina su oído a las súplicas del creyente y viene a salvarlo. ¿Y nosotros estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo, confiando plenamente en Él? ¿Por qué no encomendamos de una vez toda nuestra vida en sus manos? No caigamos en la trampa de esperar al último momento. Aprovechemos este tiempo de gracia, en que meditamos la pasión y la muerte de Jesús, para iniciar el camino de nuestra conversión. Pidámosle a Jesús en estos días santos la gracia de un sincero arrepentimiento, de manera tal que podamos celebrar dignamente la Pascua. En realidad, no podemos ser auténticos discípulos de Cristo si no somos capaces de entregarnos totalmente a Él y hacer el esfuerzo por enderezar nuestra vida, haciéndola cada día siempre más agradable para Él. Y asomando en el rostro divino la expresión de una misericordia sin límite, Jesús muere. El autor de la vida, el lucero de Belén, el Hijo amadísimo del Padre y su Madre María, ha dado su vida por nuestra salvación. Esta espantosa fue la conmoción con que la naturaleza lloró la muerte de su Dios. En ese mismo instante, la cortina del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló, las peñas se partieron, los sepulcros... Todos levanten la cruz que traen en sus manos, levántenla lo más que puedan. En esta celebración de las 7 palabras, hemos contemplado a Jesús en la cruz muriendo por amor a nosotros. Pidamos el perdón porque con frecuencia hemos sido sordos a sus palabras. Muchas veces hemos sido desidiosos a su llamado. Nos invita a un cambio radical en nuestras vidas. Hemos escuchado sus voces, su palabra por nosotros. Por ello vamos a pedirle perdón por nuestro abandono, por nuestra indiferencia y nuestra apatía. Vamos a decir: te rogamos, óyenos. Todos. Te rogamos, óyenos. Para que cada día en nuestra vida seamos más conscientes de que nuestros pecados fueron causa de muerte de Jesús en la cruz. Todos. Te rogamos, óyenos. Para que la meditación de estas 7 palabras inspiren en nosotros los vivos sentimientos de piedad, de amor y de conversión a Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que suscite en cada uno de nosotros la inquietud de que todos conozcan y experimenten el gran amor de Cristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre Dios, derrama la bendición en estas cruces, en estos crucifijos que bendecimos en tu nombre. Que cada vez que contemplemos esta imagen tuya, recordemos el amor de Jesús, que se entregó por nosotros para nuestra salvación, derramando su sangre en la cruz para lavar nuestros pecados. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Después de esto, José,
del pueblo de Arimatea, se presentó ante Pilato y pidió la autorización de retirar el cuerpo de Jesús. Él era también uno de los discípulos de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, junto a él estaba también Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús.